karate de Chuck Norris y Tang Soo Do. Y ya sabes, Kung Fu de Ip Man de Wing Chun. Lo combinó todo con boxeo occidental y lucha libre. Se dio cuenta de que hay tantas formas diferentes de pelear. Mostró su golpe de 1 pulgada. La gente siempre decía, Dios mío, Bruce Lee es la persona más rápida del mundo. No solo era rápido, era más rápido que la creencia misma. You do punch, now I'm leaning forward a little bit, hoping not to hurt any camera angle. I mean, you gotta put the whole hip into it and snap it. Cada movimiento parecía irreal, cada golpe se sentía como si viniera de otra dimensión. La gente decía que podía jugar al ping-pong con nunchakus, romper madera con los dedos y moverse más rápido de lo que cualquier cámara podría grabar. Suena imposible hasta que ves las imágenes y te das cuenta de que la leyenda era real todo el tiempo. El golpe de 1 pulgada. Un voluntario llamado Bob Baker se paró con confianza en Long Beach, con los brazos cruzados sobre el pecho, listo para exponer lo que pensaba que era otro fraude de artes marciales. Era el año 1964, y la multitud en el Campeonato Internacional de Karate había visto muchas demostraciones llamativas. Bruce Lee colocó sus nudillos contra el pecho de Baker, apenas haciendo contacto. Un espacio de 2,54 centímetros, eso es todo. La explosión que siguió cambió las artes marciales para siempre. El cuerpo de Baker salió disparado hacia atrás, como si lo hubiera golpeado un tren de carga, volando por el aire antes de estrellarse contra una silla que probablemente lo salvó de golpear la pared. El público quedó completamente en silencio. Was just so ahead of the times. He'd go to Ed Parker's events in Long Beach, and they treated him like he was a god. Acababan de presenciar algo que no debería existir, según todo lo que sabían sobre física y combate. La investigadora de biomecánica de Stanford, Jessica Rose, pasaría meses analizando el metraje cuadro por cuadro, realizando cálculos que parecían imposibles. Su hallazgo sorprendió a la comunidad científica. Bruce había generado más de 1500 newtons de fuerza con ese solo centímetro de movimiento. Eso es suficiente poder para romper costillas como si fueran ramas. Sin embargo, lo controló perfectamente para enviar a Baker volando sin causar lesiones graves. El secreto no estaba en el brazo de Bruce. Todo su cuerpo se había convertido en un solo arma. Una cadena cinética que comenzaba en sus pies, se retorcía a través de sus piernas, se aceleraba a través de sus caderas, se lanzaba a través de su torso y explotaba desde su puño en un movimiento perfectamente sincronizado. Cada fibra muscular se activó en secuencia, cada una sumando su poder a la ola que viajaba por su cuerpo. El chasquido final de su muñeca, al impactar, multiplicó la fuerza como la punta de un látigo, rompiendo la barrera del sonido. Cientos de artistas marciales han intentado replicar esta hazaña desde 1964. Estudiaron las grabaciones, desglosaron la mecánica y entrenaron durante años. Algunos se acercan lo suficiente como para empujar a alguien unos pocos pies hacia atrás. Ninguno ha igualado al original, porque lo que Bruce demostró no fue solo técnica o fuerza. Fue el resultado de reconfigurar todo su sistema nervioso para activar cada músculo en perfecta secuencia. Algo que le tomó 15 años de entrenamiento obsesivo lograr. Flexiones con 2 dedos. 2 dedos sostenían todo el peso corporal de Bruce Lee mientras se bajaba al suelo y volvía a subir. No una vez para una foto. 200 veces seguidas, mientras mantenía una conversación sobre filosofía taoísta con James Coburn. Cada dedo soportaba aproximadamente 18 kilogramos de peso dinámico cambiante con cada repetición. Esto no era para presumir. Esto era la rutina de calentamiento de Bruce el martes por la mañana, antes de que comenzara el entrenamiento real. Mientras otros artistas marciales aún se estaban estirando, Bruce estaba convirtiendo sus dedos en armas que podían golpear con precisión quirúrgica o romper tablas como martillos. It is with no rules. Well then, baby, you better train every part of your body. El libro Guinness de los Récords documentó estas hazañas, pero incluso sus oficiales tuvieron dificultades para creer lo que veían. El camino hacia esos dedos de hierro comenzó con cubos de arena en su patio trasero. Cada mañana, Bruce clavaba las yemas de sus dedos en la arena 500 veces. Cuando eso se volvió fácil, cambió a grava. La piel se desgarraba, sangraba y eventualmente se transformaba en algo más parecido al cuero que a la carne. Después de 6 meses de grava, pasó a las bolitas de acero. La mayoría de las personas tendrían daño permanente en los nervios. Bruce desarrolló lo que los médicos llamaron una sensibilidad imposible, junto con una fuerza increíble. Bob Wall, quien entrenó con Bruce durante años, lo vio hacer estas flexiones innumerables veces y nunca lo vio luchar. Su respiración se mantenía normal, su forma perfecta, su conversación ininterrumpida. Los expertos médicos que examinaron a Bruce encontraron una densidad ósea fuera de serie.
tendones que se habían engrosado como cables de acero y uniones musculares que se habían reestructurado para manejar fuerzas que desgarrarían el tejido normal. Invisibilidad para las cámaras. Escuchas estas historias constantemente sobre personas recordando la primera vez que vieron una película de Bruce Lee. William Beuden había dirigido más de 300 películas para 1966. Había trabajado con todos, desde Mary Pickford hasta Bela Lugosi. Nada en su carrera de 40 años lo preparó para lo que sucedió en el set de El Avispón Verde cuando Bruce Lee lanzó su primer golpe. Las imágenes regresaron del laboratorio con lo que parecía un fallo técnico. Bruce parecía estar perfectamente quieto. Entonces, de repente, el doble de acción voló hacia atrás contra una pared. No hubo movimiento intermedio, solo quietud y luego impacto. El equipo revisó cada cámara, probó el rollo de película e incluso trajeron especialistas de Kodak. Todo funcionaba perfectamente. El problema era Bruce. Sus golpes completaban todo su arco más rápido de lo que las cámaras podían grabar. I'm leaning forward a little bit, hoping not to hurt any camera angle. I mean, you gotta put the whole hip into it. La película se rodaba a 24 fotogramas por segundo en ese entonces. El puño de Bruce viajaba desde su cintura hasta la extensión completa, y de regreso en menos de un 24avo de segundo. Literalmente, se movía entre los fotogramas, invisible para la tecnología diseñada para capturar el movimiento humano. Bob Wall, quien trabajó como doble de acción y coordinador de artes marciales en el programa, trajo equipo especializado para medir la velocidad de Bruce. Los números no tenían sentido. Un golpe se registró en 5 centésimas de segundo desde el inicio hasta el impacto. Eso es más rápido de lo que el ojo humano puede seguir el movimiento, más rápido que el tiempo de reacción de la mayoría de las personas ante cualquier estímulo. Si Bruce decidía golpearte, tu cerebro ni siquiera registraría el golpe hasta después de que aterrizara. Los productores enfrentaron un problema extraño. Habían contratado al artista marcial más hábil de América, pero el público no podía ver qué lo hacía especial. Tuvieron que pedirle a Bruce que redujera la velocidad para hacer visibles sus movimientos en televisión. Bruce lo odiaba. Cada golpe artificialmente lento iba en contra de 15 años de entrenamiento para ser más rápido, más eficiente, más invisible. Más tarde, cuando Bruce hizo sus propias películas, resolvió el problema filmando escenas de lucha a 32 fotogramas por segundo y luego reproduciéndolas a 24. Esto hacía que la acción fuera visible, mientras preservaba la velocidad que la hacía extraordinaria. Por eso las peleas de Enter the Dragon se ven diferentes a las de cualquier película de artes marciales anterior. La cámara finalmente pudo ver lo que Bruce había estado haciendo todo el tiempo, rompiendo madera con los dedos. En 1969, Bruce Lee se paró ante una multitud enorme, listo para demostrar algo imposible. 2 hombres sostenían una tabla de madera entre ellos, preparándose para el impacto. Lee no se preparó para un golpe. Simplemente colocó sus dedos contra la superficie, apenas los retiró y los atravesó directamente por la madera. El sonido no fue lo que nadie esperaba. No un crujido ni un chasquido, sino algo más parecido a papel rasgándose. La tabla se partió perfectamente por la mitad. La tabla era de roble macizo, 1 pulgada de grosor sin preparaciones ni trucos. Años de flexiones con 2 dedos y un acondicionamiento implacable habían transformado sus dedos en algo más allá de lo humano. Los callos eran gruesos como el cuero, los huesos densos como el hierro, pero eso no era lo que los hacía peligrosos, era el control. Dominando el nunchaku. Danny Nosanto entró en el patio trasero de Bruce Lee llevando 2 palos conectados por una cadena. Bruce se rió. «Eso es un juguete», dijo, desestimando el nunchaku como desestimaba la mayoría de las armas tradicionales. 3 meses después, estaba jugando al ping-pong con ellos, sin fallar un solo golpe. La transformación comenzó con la humillación. Bruce agarró el nunchaku, lo balanceó con confianza y se golpeó en el cráneo. La sangre le corría por la cara. La mayoría de las personas habrían renunciado. Bruce vio un desafío que necesitaba ser conquistado. Es una combinación de ambos. Quiero decir, aquí está el instinto natural y aquí está el control. Durante 12 semanas, desapareció en lo que los estudiantes llamaban la cueva del nunchaku. 8 horas diarias, balanceando esos palos hasta que se convirtieron en extensiones de sus brazos. Comenzó con patrones básicos de figura en 8 que los niños aprenden en las clases. En una semana, había superado todo lo que enseñaban los maestros tradicionales filipinos. No estaba aprendiendo formas, las estaba inventando. Los moretones cubrieron su cuerpo durante un mes. Hombros, costillas, codos, cráneo. Cada impacto le enseñó sobre el impulso, los ángulos y la física.
Su esposa, Linda, lo encontró en el garaje a las 3 de la madrugada, sin camisa y empapado en sudor. Los nunchakus giraban tan rápido que zumbaban como las aspas de un helicóptero. Calculaba las velocidades de los arcos y las fuerzas de impacto con precisión científica. Cada movimiento tenía un propósito. Para el segundo mes, Bruce realizaba rutinas con los ojos vendados, que parecían coreografiadas pero eran improvisadas. Los nunchakus se envolvían alrededor de su cuello, bajo sus brazos, detrás de su espalda, sin detenerse. James Coburn dijo que los palos se movían tan rápido que parecían círculos sólidos flotando alrededor del cuerpo de Bruce. Los testigos lo vieron jugar partidos enteros de ping-pong usando nunchakus como paletas, poniendo efecto a la pelota ajustando los ángulos de impacto. Cuando Fist of Fury se estrenó en 1971, el público vio un combate con nunchaku que nunca había existido. Bruce creó un nuevo lenguaje de movimiento. La famosa escena de Game of Death no fue coreografiada de manera tradicional. Bruce le dijo a Dan que atacara de verdad y que improvisarían. Cada golpe se convirtió en un desvío. Cada bloqueo se convirtió en un contraataque. Había convertido un juguete en una extensión de su filosofía. La patada al saco de arena. El equipo de entrenamiento de Bruce Lee aterrorizaba a otros artistas marciales. Entrar en cualquier gimnasio de Los Ángeles a finales de los años 1960 y encontraría sacos pesados estándar de 70 libras balanceándose suavemente de sus soportes. Entrar en el garaje de Bruce y encontrarías algo completamente diferente. Su saco de calentamiento pesaba 100 libras, colgando de una cadena de acero de grado industrial lo suficientemente gruesa como para remolcar coches. La mayoría de los luchadores usaban ese peso como su resistencia máxima. Bruce lo usaba para aflojarse, pero eso era solo un calentamiento. Su verdadero saco de entrenamiento pesaba 300 libras, lleno de perdigones de acero y arena. La mayoría de los hombres no podían moverlo ni una pulgada con su patada más fuerte. Luego, una tarde durante una sesión rutinaria, Bruce lanzó una patada lateral. El saco no se balanceó. Se desprendió de la cadena y se lanzó 17 pies en el aire, golpeando el techo del garaje con suficiente fuerza para agrietar la madera. La física parecía imposible. 300 libras no vuelan, excepto cuando Bruce las pateaba. Ese poder se traducía directamente a objetivos humanos. Testigos lo vieron lanzar a un hombre de 200 libras hacia atrás con una sola patada, incluso a través de un acolchado protector. El voluntario aterrizó a 6 pies de distancia, sin aliento, con las costillas doloridas durante días. Bruce no había intentado lastimarlo. Eso era lo que sucedía cuando te parabas frente a piernas que podían romper cadenas de acero y lanzar 300 libras por el aire como un misil. La cámara de entrenamiento. La cerradura de la puerta de la sala de entrenamiento de Bruce Lee no estaba destinada a mantener a la gente fuera. Estaba destinado a mantenerlos a salvo de lo que había dentro. Cuando Linda Lee finalmente abrió esa habitación, después de la muerte de Bruce en 1973, incluso los atletas endurecidos, que vinieron a verla, salieron sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mancuernas de 75 libras estaban donde la mayoría de los luchadores guardarían las de 5 libras. Bruce las usaba para hacer sombra, lanzando cientos de golpes mientras sostenía lo que equivalía a pequeños yunques en cada mano. Los boxeadores profesionales que intentaban levantarlas no podían lanzar más de unos pocos golpes antes de que sus brazos se rindieran. Bruce continuaba por rondas de 30 minutos. Sus movimientos eran tan fluidos como si sus manos estuvieran vacías. El peso no era el punto. Se trataba de programar su sistema nervioso para tratar los golpes normales como si no tuvieran peso. Pesas de tobillo, 30 libras cada una, convertían sus piernas en pistones que podían generar más de 2000 libras de fuerza. Las cadenas colgando del techo no eran para decoración. Bruce las ataba a sus muñecas y tobillos durante la práctica de formas, luchando contra la resistencia desde todos los ángulos. Cada movimiento tenía que superar el metal que intentaba tirarlo de nuevo al centro. La configuración del Dragon Flag era engañosamente simple. Un banco plano con un acolchado desgastado casi por completo, donde descansarían los hombros de Bruce. Este ejercicio, que Bruce inventó, requería mantener todo el cuerpo horizontal, usando solo los hombros como punto de apoyo. Los gimnastas profesionales apenas pueden mantenerlo durante 10 segundos. Bruce mantenía la posición durante minutos, mientras explicaba técnicas a los estudiantes. Su cuerpo rígido como una tabla, desafiando todas las leyes de la palanca. Los entrenadores de fuerza modernos estudian videos del Dragon Flag de Bruce y todavía discuten sobre si es físicamente posible sin soporte oculto. La física dice que un hombre de 61 kilogramos no debería poder crear tanto torque solo con su núcleo. Pero múltiples testigos, incluidos James Coburn y Steve McQueen, lo vieron hacerlo repetidamente. El ejercicio ahora se considera uno de los movimientos de núcleo más desafiantes que existen, y la mayoría de los entrenadores atléticos ni siquiera lo recomiendan, debido al riesgo de lesiones. Duelo con Wong Jack Man. Wong Jack Man no era un luchador callejero en busca de fama, era de la realeza del Shaolin del Norte, entrenado desde la infancia en los templos de Hong Kong, portando técnicas transmitidas a través de 20 generaciones. Cuando llegó al barrio chino de San Francisco en 1964, los maestros tradicionales lo trataron como a un noble visitante. Podría haber abierto su propia escuela en cualquier lugar, cobrar una fortuna y vivir cómodamente enseñando formas antiguas a estudiantes adinerados. En cambio, vino por Bruce Lee. El desafío no era realmente de Wong mismo.
Los ancianos de Chinatown habían estado observando a Bruce con creciente enojo. Este joven advenedizo estaba enseñando a estudiantes blancos, mezclando técnicas chinas con boxeo occidental, llamando públicamente a los sifus tradicionales anticuados y lentos. Alguien necesitaba ponerlo en su lugar o cerrar su escuela permanentemente. Wong Jackman era su ejecutor, aunque más tarde afirmaría que solo quería un combate amistoso. Se encontraron en el gimnasio de Bruce en Oakland una noche de invierno con solo 7 testigos, incluida Linda Lee. No había fotógrafos, ni reporteros, solo 2 luchadores y un puñado de personas juradas al silencio. Las reglas eran simples porque no había ninguna. Luchar hasta que alguien se rinda o no pueda continuar. Bruce llevaba sus habituales zapatillas negras de kung fu y pantalones sueltos. Wong, vestido con las túnicas tradicionales de un maestro Shaolin. Wong atacó primero con técnicas clásicas del estilo del norte, golpes de largo alcance diseñados para mantener a los oponentes a distancia. Hermosas formas, estructura perfecta, exactamente lo que 20 años de entrenamiento tradicional produjeron. Bruce respondió con algo que nadie había visto antes. Cerró la distancia como un boxeador, lanzó combinaciones como un luchador callejero y pateó como un guerrero tailandés. Lo tradicional se encontró con lo moderno, y lo moderno estaba ganando. A los 3 minutos, Wong retrocedía, tratando de crear espacio para sus técnicas de largo alcance. Bruce seguía avanzando, lanzando ganchos cortos y golpes directos para los que el Shaolin del Norte no tenía respuesta. Cuando Wong se dio la vuelta para correr, realmente correr por la habitación para escapar, Bruce lo persiguió y le barrió las piernas. La pelea terminó con Wong en el suelo, el puño de Bruce levantado sobre su cara, esperando la rendición. El resultado importaba más que la pelea en sí. Wong afirmó que fue un empate. Dijo que Bruce nunca lo lastimó realmente, e insistió en que los testigos eran parciales. A Bruce no le importaba ganar, le importaba que se había quedado sin aliento persiguiendo a Wong, que sus técnicas tradicionales de Wing Chun se habían sentido lentas e ineficaces, que había ganado de manera fea en lugar de dominar. Esa noche le dijo a Linda que todo lo que le habían enseñado estaba incompleto. La velocidad y la tradición no eran suficientes. Necesitaba algo nuevo, algo que tomara lo mejor de cada estilo y descartara los rituales inútiles. Revolucionando el juego de la lucha, Jeet Kune Do. Bruce Lee estaba en su gimnasio de Oakland en 1967, sosteniendo 20 años de certificados, cinturones y honores tradicionales. Luego los tiró todos a la basura. Cada forma de Wing Chun que había memorizado desde la infancia, cada técnica clásica transmitida a través de generaciones, cada regla sobre cómo se suponía que debían moverse los verdaderos luchadores, todo sin valor. La comunidad de artes marciales pensaba que había perdido la cabeza. Aquí estaba alguien que había entrenado con el propio Ip Man, que podía realizar formas clásicas con perfecta precisión, declarando de repente que todo eso era basura que te mataría en una pelea real. Los maestros tradicionales lo llamaron arrogante. Bruce los llamó obsoletos, atrapados realizando rutinas de baile mientras él estaba construyendo algo que realmente funcionaba. Usar ningún camino como camino sonaba a filosofía de galleta de la fortuna hasta que lo veías en acción. Las artes marciales tradicionales decían que tenías que pararte de cierta manera, bloquear ataques específicos con defensas específicas y seguir patrones establecidos hace siglos. Bruce te decía, olvida los patrones. Si un jab de boxeo funcionaba mejor que un puñetazo recto de Wing Chun, roba el jab. Si el sprawl de un luchador defendía mejor los derribos que las posturas de Kung Fu, aprende a hacer sprawl. Si el juego de pies de un esgrimista creaba mejores ángulos que los pasos tradicionales, entonces conviértete en esgrimista. La producción de la película tuvo lugar principalmente en Tailandia. Lee se sorprendió de lo rudimentario que era el rodaje en comparación con Hollywood y... Lo que Bruce estaba intentando nunca se había hecho antes. Cada arte marcial tenía su propia filosofía, mecánica corporal y ritmo que contradecían a los demás. La mayoría de los luchadores pasaban toda la vida dominando un sistema porque mezclarlos creaba caos. Joe Rogan explicó más tarde qué hacía a Bruce diferente. Tenía un profundo entendimiento de todas estas artes marciales diferentes y el valor para combinarlas, lo cual era completamente inaudito en ese momento. Bruce estudió en todas partes: China, los Estados Unidos con boxeadores, luchadores, esgrimistas, y luego hizo que todo funcionara junto. La base era despiadadamente simple: 3 principios que destruyeron 10.000 años de tradición de artes marciales. La simplicidad significaba que si una técnica requería 3 movimientos, cuando uno funcionaría, deséchala. La directitud significaba la distancia más corta entre tú y tu oponente. Sin bailes, sin movimientos desperdiciados. La libertad significaba adaptarse instantáneamente a lo que sucediera, convirtiéndose en agua que podría congelarse en hielo o fluir alrededor de obstáculos. Los estudiantes que venían esperando aprender secretos antiguos encontraron algo más radical. Bruce los ponía frente a un saco de boxeo el primer día. Sí, ese es de hecho el saco de boxeo de 700 libras de Bruce Lee. Y les decía que lo golpearan como les resultara natural. Luego eliminaba todo lo innecesario, reconstruía sus instintos desde cero y añadía técnicas de 15 estilos de lucha diferentes.
No había cinturones, ni rangos, ni formas que memorizar. Solo combates constantes contra diferentes oponentes hasta que pelear se volviera tan natural como respirar. Los maestros tradicionales organizaron reuniones para discutir cómo detener a Bruce de corromper sus artes antiguas. Enviaron campeones para desafiarlo, pensando que la técnica convencional expondría su enfoque libre como imprudente. Cada uno se fue derrotado y confundido. Bruce no solo estaba mezclando estilos al azar, estaba construyendo una ciencia del combate que trataba las artes marciales tradicionales como software obsoleto que necesitaba ser actualizado. Golpe rompecráneos, la técnica más letal. Yoichi Nakachi no era un pretendiente de dojo, era un peligro legítimo envuelto en un cinturón negro, tercer grado en tanto karate como judo, fundador de su propio sistema de lucha, Shinpu-ren, conocido por ser implacable y efectivo. En Japón, había sobrevivido a peleas callejeras reales contra atacantes armados. Cuando abrió su escuela en Seattle en 1959, los luchadores experimentados hablaban su nombre con respeto. Luego le llegaron rumores sobre un chico chino que faltaba al respeto a las artes marciales japonesas. Bruce Lee tenía 20 años, daba clases de Wing Chun para cubrir el alquiler mientras asistía a la universidad. Se corrió la voz de que había estado afirmando que los sistemas chinos eran superiores. Para Nakachi, esto no era solo un insulto, era algo que necesitaba corrección. Pasó semanas buscando a Bruce, exigiendo públicamente que lo resolvieran. La comunidad de peleas clandestinas asumió que presenciarían una ejecución, maestro consagrado contra estudiante arrogante. Esto debería ser simple. La cancha de handball del YMCA se convirtió en su campo de batalla. Sin oficiales, sin reglas de seguridad, solo 2 luchadores y testigos que juraron silencio. Lo que sucedió a continuación tomó 11 segundos y desafió todo lo que se sabía sobre pelear. Bruce no bailó ni se detuvo. Atacó como una tormenta. Los golpes venían en combinaciones demasiado rápidas para seguirlas, cada uno conectando, cada uno obligando a Nakachi a retroceder. 20 años de entrenamiento no pudieron ayudarlo. No había apertura para contraatacar, ni ritmo para explotar. Entonces el pie de Bruce chocó contra el cráneo de Nakachi. El maestro se desplomó instantáneamente, inconsciente, con el cráneo fracturado. 11 segundos para borrar 2 décadas de maestría. Los ojos del dragón. En las peleas, Bruce se movía con perfecta precisión, leyendo a sus oponentes como si estuvieran escritos en letra grande. ¿Pero quitarle las gafas y pedirle que identifique a alguien al otro lado de la habitación? Imposible. Sin esos lentes gruesos, su mundo se disolvía en sombras amorfas. Cualquier cosa más allá de la longitud de un brazo se volvía irreconocible. Menos 5 dioptrías en ambos ojos significaba que cualquier cosa más allá de la longitud de un brazo se disolvía en formas sin sentido. El artista marcial famoso por leer los movimientos de sus oponentes en realidad no podía ver sus caras durante las peleas. La condición era tan grave que cuando el ejército de los Estados Unidos lo reclutó en 1963, echaron un vistazo a su prueba de visión y lo calificaron como 4F, médicamente no apto para el servicio. La misma vista que lo descalificó del servicio militar, de alguna manera, no le impidió convertirse en el luchador más temido de su generación. La mayoría de la gente vería esto como un impedimento que acabaría con su carrera. Bruce lo vio como una evolución forzada. En las peleas callejeras de Hong Kong durante su adolescencia, no podía depender de ver venir los golpes. Aprendió a identificar amenazas por siluetas, cambios de peso y caídas de hombros milisegundos antes de que se lanzaran los golpes. Mientras los luchadores con visión perfecta esperaban a ver los ataques, Bruce ya se había movido. La borrosidad que debería haberlo incapacitado se convirtió en la razón por la que desarrolló una conciencia que otros artistas marciales nunca necesitaron. La discapacidad se convirtió en su mayor maestro. Mientras otros luchadores observaban los ojos en busca de señales, Bruce leía cuerpos enteros. Una rotación de cadera reveló una patada. Un espasmo del hombro expuso un puñetazo antes de que el puño se moviera. Podía identificar a los oponentes por su forma de caminar desde el otro lado de una habitación donde los rostros eran solo óvalos borrosos. La visión se volvió irrelevante cuando podías sentir la violencia venir a través de cambios en la presión del aire y el lenguaje corporal. Las lentes de contacto en los años 1960 eran dispositivos de tortura de plástico duro que se sentían como fragmentos de vidrio raspando contra los globos oculares. Bruce las usaba durante el rodaje de todos modos, ocultando el dolor constante al equipo. Entre tomas de Enter the Dragon, desaparecía para aplicarse gotas anestésicas. La famosa intensidad de su mirada provenía en parte de forzar el enfoque a través del plástico que raspaba sus córneas con cada parpadeo. Bruce pasó años practicando formas completamente con los ojos vendados, guiándose solo por el sonido y el movimiento del aire. Su entrenamiento de Chisao alcanzó niveles donde luchaba completamente a través del tacto, sintiendo la energía de los oponentes y redirigiéndola antes de que se comprometieran a atacar. Dani Nusanto dijo que pelear con Bruce vendado se sentía como luchar contra alguien que podía ver a través de su piel. El dragón no necesitaba ojos para cazar. Convirtió una limitación debilitante en un superpoder. Cuando los estudiantes preguntaban cómo reaccionaba a ataques que no podía ver, Bruce se tocaba la sien. Los ojos eran solo una herramienta. El cuerpo tenía cientos más si sabías cómo escuchar.
Eso es todo sobre las hazañas de Bruce Lee. No te pierdas los vídeos en pantalla ahora, son igual de interesantes. Nos vemos en el próximo.